no sabía exactamente qué nombre ponerle. Siempre empieza con el título y tal, pero creo que quedaría bien el título de que algunas cosas que debemos de aprender de los tiempos difíciles. Algunas cosas que debemos de aprender de los tiempos difíciles. Siempre hemos dicho que todas las cosas nos ayudan a bien, de que todo lo que pasa tiene un propósito y que en estos tiempos difíciles Dios siempre está hablándonos y siempre quiere enseñarnos algo, ¿verdad? Estamos pasando por una situación complicada, una pandemia que nunca habíamos oído hablar de pandemias, pero nunca habíamos experimentado lo que hemos experimentado. Y en esos tiempos también Dios nos ha hablado. Y lo que quiero hacer más o menos es un resumen de que personalmente de lo que Dios me ha hablado a mí, que ya también lo he compartido en algunos devocionales con la iglesia. Ha sido un tiempo especial, sigue siendo un tiempo especial porque esto no se ha acabado. Eso está más que visto, no se ha acabado. Y seguimos en este proceso de ir conociendo la voz de Dios y qué es lo que Dios quiere decirnos con cada situación. Es decir, no podemos desperdiciar ninguna situación. En los tiempos buenos Dios nos habla de una manera y en los tiempos que no son tan buenos Dios nos habla de otra. Entonces, más o menos esto es lo que yo quiero recordaros a vosotros y a mí misma, para que no nos olvidemos de que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios ha hablado en este tiempo, ¿vale? Entonces, una de las primeras devocionales que hice y que el Señor nos habló fue a través de Habacuc, ¿verdad? Para resumir, en Habacuc el Señor nos advirtió de el tremendo engaño o el tremendo, ¿cómo decirlo? Peligro, sí, exactamente. El tremendo engaño, el tremendo peligro que el enemigo puede usar en estos tiempos de dificultad, sea a nivel mundial como ha sido ahora, como a nivel personal, ¿no? Con una cosa que se llama la desesperanza, ¿os acordáis? La desesperanza. Eso es algo terrible que el Señor quiere, que el enemigo quiere usar para que perdamos la fe, para que perdamos la paz, que es lo que realmente Dios quiere que sus hijos mantengan en cualquier situación que sea. Es muy fácil tener paz cuando todo está controlado, cuando todo va bien, cuando tenemos un buen dinerito en la cartilla, cuando tenemos, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Pero Dios quiere que cuando las cosas no sean tan bien, no haya dinero en la cartilla o haya peligro de muerte, haya destrucción como estamos viviendo, que también podamos mantenernos con paz y con tranquilidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, porque cuando a la gente le va las cosas bien, ¡guau! Todo va estupendo, ¡guau! Los mundos de Yupi, como dice Marta, ¿verdad? Y ahí todos podemos disfrutar de esos mundos de Yupi. Pero en cuanto que viene algo que descontrola esa situación, entra la depresión, la desesperanza, la tristeza, la depresión. Si a nosotros nos pasa lo mismo, ¿qué diferencia hay con los hijos de Dios y los de fuera? Entonces yo creo que el Señor no está hablando. Ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos está hablando de una manera especial en este tiempo. El Señor nos advirtió con Habacuc el peligro de la desesperanza y nos enseñó a través de Habacuc 3 cosas: que para que la desesperanza no se apodere de nosotros, cuando lleguen los momentos difíciles, tenemos que, primero, buscar a Dios de todo nuestro corazón y abrir nuestro corazón a Él. No decir, yo niego lo que estoy sintiendo. No, Dios no te llama a que tú niegues lo que estás sintiendo. Dios te llama a que lo que sientes lo reconozcas y lo sepas controlar. Que es muy diferente. ¿Qué está pasando? Decía Habacuc, ¿qué está pasando? Pero ¿cómo me permite Dios que pase esto? Pero no solamente veo destrucción. ¿Cómo Dios me permite que yo vea esta destrucción? Y la desesperanza se apoderó de él. Igualmente, a muchos de los cristianos ha pasado eso. ¿Cómo ha venido esto de repente? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar ahora con mi trabajo? ¿Qué va a pasar? ¿Me puedo enfermar? ¿Puedo morir? ¿No? Esa era la realidad.
Pero ¿qué hizo Habacuc para librarse de la desesperanza? Señor, mira cómo me siento. Mira lo que estoy sintiendo. ¿Por qué siento este miedo? ¿Por qué siento este temor? ¿Qué está pasándome? Mira, Señor, lo que estoy sintiendo. Es decir, no se escondió de Dios. No se escondió de lo que estaba sintiendo, sino que lo puso delante de Dios. Fue a buscar al Señor y le dijo, mira lo que me está pasando. ¿Cómo yo puedo pensar esto? Y ahí el Señor le habló. El primer paso que tenemos que aprender en una situación difícil a nivel mundial, a nivel de pueblo, a nivel personal, es buscar al Señor y decir, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento? Me avergüenzo, Señor, de sentirme así. Yo no me tendría que sentir así porque soy tu hija y yo necesito... Me estoy explicando, ¿vale? Ese fue el primer paso que dio. Y entonces Dios le habló. A mí me impresionó mucho porque cuando Dios le habló a Habacuc, las cosas se pusieron todavía peor. Es decir, lo que Dios le dijo a Habacuc, aparentemente no era lo que Habacuc necesitaba oír, porque le dijo, pues sí, mira, esto está pasando por esto y por esto y por esto y por esto. Es como decir, pero bueno, ¿cómo me dices esto? Sin embargo, Habacuc ya había entrado en un proceso para aprender a superar la desesperanza. Abrió su corazón a Dios, escuchó a Dios y entonces dijo, bueno, esto que me está diciendo todavía me complica más mi sentimiento, pero voy a pararme, voy a olvidarme de la situación que estoy viviendo y voy a recordar quién eres tú. Voy a recordar lo que tú eres para mí, lo que yo he aprendido de ti hasta este momento. Y entonces Habacuc pensó, pero si tú eres el Todopoderoso, pero si tú nos has sacado de la tierra de Egipto, pero si tú, hemos visto cómo tú abriste el Mar Rojo, pero si he visto cuántas veces tú, Señor, me has consolado, tú me has protegido, tú no sé qué. Empezó a recordar quién era Dios. Y cuando él recordó quién era Dios, ¿sabéis qué pasó? Que lo aplicó al problema. ¿Y qué pasó con el problema? Se aparcó. La desesperanza se aparcó. Porque entonces él dijo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya tal, aunque la higuera no dé su higo, con todo yo me alegraré en el Señor. Qué buena lección nos dio el Señor, ¿eh? Qué bueno es recordar esa lección. ¿Qué tenemos que aprender de situaciones difíciles que nos van a llevar a la desesperanza? No lo vamos a poder evitar. Las situaciones difíciles van a venir y la desesperanza querrá apoderarse de nosotros. Pero Dios nos dice en su palabra, porque Dios no le dijo, Habacuc, ¿cómo puedes pensar eso? Habacuc, pero tú estás loco. ¿Cómo puedes estar así de triste y así de...? No. Dios lo conocía. ¿Sabe nuestro corazón? Lo sabe. Entonces no tenemos que tenerle miedo a cómo sentimos esas cosas en nuestro corazón, sino cómo arreglamos para que eso no esté en nuestro corazón. Buscar, Señor, abrirlo sin temor, porque cuando abrimos nuestro corazón a Dios, es el único que sabe sanarlo de la manera correcta. Entonces no tenemos que tener miedo de avergonzarnos, de decir, es que fíjate qué miedo tengo, Señor, ¿cómo me está pasando esto? Porque Él lo conoce. No podemos ocultarle nada. Entonces es un acto de humillación, decir, mira, es que fíjate cómo me siento, ¿vale? Y cuando hizo ese recorrido, aplicó lo que él conocía de Dios, empezó a declarar, empezó a dejar de mirar el problema y a declarar quién era Dios. Dios era el Dios Todopoderoso. Si todos los propósitos tienen un fin para bien en mi vida, ¿qué pasó con la desesperanza? Desapareció. Y Habacuc pudo decir lo que dijo al final del libro, aunque la majada no, yo ahora mismo no me lo acuerdo, pero todos sabéis a qué me estoy refiriendo. Con todo, yo me alegraré y me gozaré en el Señor. ¿No ha hablado el Señor en este tiempo? No has hablado. El siguiente vez que me habló fue con Elías y con Eliseo, que lo dijimos hace poco, estuvimos viéndolo hace poco, ¿verdad? ¿Cómo hay que mirar los problemas? ¿Cómo hay que mirar las situaciones difíciles? ¿Cómo lo miraba Eliseo o como lo miraba Elías? Cuando estaban rodeados de esa multitud de ejércitos que venían a matarlos y a destruirlos, ¿cómo reaccionó Eliseo?
madre mía, lo que nos pasa. Es que de aquí no salimos, no nos libramos nadie. ¿Cómo estaba Elías? Tranquilo, ¿qué dijo? Elías, ¿no? Eliseo. O era Eliseo y el siervo. Vale, que no era Elías y Eliseo, era Eliseo y el siervo de Eliseo. Vale. Pues nada, corregido. ¿Qué? Claro, sí, claro. Eliseo también era bueno. Es que, vale. Pues siempre había pensado, siempre, cuando ya me lo miro, no, pero entonces, borrón y cuenta nueva. Era Eliseo, que era el siervo de Elías, Eliseo y su siervo de Eliseo, porque Elías ya había muerto, ¿no? Pero Eliseo había recibido, ¿verdad?, esa lección de su amo, Elías. Entonces, vemos a Eliseo, que está tranquilo, que ante la multitud. ¿Y por qué estaba tranquilo? Porque él sabía mirar con los ojos de Dios. Él veía las cosas con la perspectiva de Dios. El siervo no había aprendido esa lección, no había aprendido porque no había estado en la intimidad con Dios, porque eso se aprende en lo que estamos hablando, eso se aprende en la intimidad con Dios. A ver cómo Dios ve, a mirar como Dios mira, a sentir como Dios siente, eso se consigue en la intimidad con Él. El otro día cuando estaba Marta sigue hablando, ¿fuiste tú o fue cuando? No, era Oscar, estaba hablando de la intimidad o Marta, que estamos, le dije, dice un refrán que dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Cuando estamos hablando de la intimidad, hemos hablado de la intimidad en cuanto a las relaciones sexuales. ¿Sí? No hay mayor intimidad entre dos seres humanos que la relación sexual. Y que a eso es lo que nos llama el Señor, espiritualmente hablando, a tener una intimidad profunda con Él. Y ahí es donde aprendemos a ser como es, a mirar como es y a ver las cosas como es. ¿Vale? Entonces, Eliseo, ¿qué pidió al Señor? Ábrele los ojos para que pueda ver que los que están con nosotros son más que los que están ahí. Y cuando el Señor le abrió los ojos, miró y multitudes de carros de fuego y de caballos estaban alrededor, guardando a ellos. Di mi testimonio de que muchos han visto en esta situación que se han perdido mucho dinero, hablando de lo del 2020 de la Asamblea de Dios, que muchos siervos de Dios pues han visto humanamente que se ha perdido mucho dinero, que ha sido un desastre porque se tenían unas expectativas que han sido totalmente tiradas por los suelos, aparte de la cantidad de dinero que se debe, los perjuicios que han tenido eso. Y sin embargo el Señor me mostró a mí que Él había usado esta situación, independientemente de otras cosas, a mí me mostró esa parte y nos ha guardado de que todos nos hubiéramos reunido allí y hubiéramos cogido el coronavirus más de lo que ya lo han cogido. Eso es ver con los ojos del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿nos está hablando el Señor? Sí. Y hoy nos quiere hablar en Jueces capítulo 6, voy a ir un poquito más rápido, en Jueces capítulo 6, nos quiere hablar de por qué, algunas cosas, ¿verdad? Algunas claves del por qué nos sucede esto. ¿Por qué nos sucede que ante una situación difícil, ante una situación descontrolada, ante una situación de crisis mundial o personal, por qué reaccionamos con temor? ¿Por qué reaccionamos con miedo? Porque eso no sucede tampoco de la noche a la mañana, ¿vale? Hay un proceso que hacemos malamente, sin darnos cuenta, pero que cuando llega el momento de crisis, ¡sha!, sale una situación u otra. Mirad, vamos a leer, fijaros qué interesante. Jueces capítulo 6. Fijaros, ya desde el principio vamos a sacar un montón de lecciones. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Consecuencias. ¿Qué consecuencias tenemos cuando no hacemos las cosas bien? Todas las cosas tienen sus consecuencias. Las buenas tienen consecuencias buenas y las que no son tan buenas tienen consecuencias no tan buenas. Aquí lo dice clarito.
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. ¿Qué es lo que pasaba? Sigue explicando qué es lo que pasaba. Que Israel sembraba, Israel se esforzaba, Israel trabajaba. Cuando ya era la hora de cosechar, pues llegaban los madianitas, se lo llevaban todo, se lo quitaban todo. Israel se estaba muriendo de hambre y no podían ni coger los frutos de su tierra. Aquí yo respeto otras opiniones, yo las respeto totalmente, pero cuando aquí dice, y Jehová los entregó en manos de Madián, podemos pensar como piensan los católicos, que era también una palabra que el otro día no le salía a Óscar hablando de este tema, y a mí me se ha olvidado ahora mismo. Resignación, ¿vale? ¿Qué dicen los católicos cuando le pasa algo malo en su vida personal o al nivel que, bueno, pues si Dios no lo ha mandado, pues tenemos que resignarnos? Eso no es lo que dice aquí, o lo que yo entiendo aquí. También lo dije en el primer devocional que hice. Yo creo que esto lo podemos entender, yo lo entiendo así, respeto si otros lo entienden de otra manera, pero lo que yo entiendo así es que mis consecuencias, las consecuencias del pecado, tienen una paga. La paga final del pecado es la muerte, pero antes de la muerte hay mucho sufrimiento. Yo sé que España, como país, ha estado promulgando leyes totalmente contrarias a la voluntad de Dios durante mucho tiempo, pero ahora últimamente mucho más evidentes. Y yo antes de que pasara esto, yo esto lo veía, y yo misma, cuando tenía mis conversaciones con el Señor, le decía: Señor, desde luego tu misericordia es que yo que ni siquiera la entiendo, y tu gracia. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que hagamos estas barbaridades? Que se puedan promulgar estas leyes que son tan contrarias a ti, y tu misericordia y tu gracia está ahí derramándose. Yo le decía esto al Señor, y cuando llegó esta situación, lo primero que pensé fue, si es que no lo merecemos. Si es que esto es consecuencia de lo mal que lo estamos haciendo, si es que estamos destruyéndonos, estamos destruyendo el medio ambiente, estamos destruyendo a nuestros hijos, se está destruyendo la familia, es que es un desastre lo que estamos haciendo. Y como tal, eso tiene unas consecuencias. Lo que yo entiendo y conozco de Dios es que, a mí no me gusta decir, es que eso es un castigo, no me gusta, porque quizás me han educado con un Dios que no conocía bien, un Dios que si lo haces mal te castiga, y entonces ahora lo quiero ver desde otro punto de vista, lo quiero ver de otra manera que me es más fácil entenderlo. Dios usa para sus propósitos las meteduras de pata nuestros. Dios usa para sus propósitos las consecuencias de hacer las cosas mal. Y esto que ha sucedido es una consecuencia de lo mal que lo estamos haciendo, y Dios lo está utilizando para hablarle a los inconversos y a su pueblo, para que nos demos cuenta de lo mal que lo estamos haciendo, para que mucha gente que ni siquiera piensa en Dios en estos momentos se acuerde de Él y clame a Él. Eso es lo que yo entiendo de esta situación, y en ese entendimiento yo me siento que Dios no se desvirtúa su amor, su justicia. ¿Me explico? Su justicia y su amor están ahí. ¿Me entendéis? ¿Me hago entender? Eso es lo que yo he percibido de esta situación. Y esto estaba pasando aquí con Gedeón. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Se estaban portando mal, se estaban haciéndolo fatal, sabían. Y entonces Dios le dice: vale, pues entonces venga, esto es lo que queréis, ¿cómo queréis aprender? Aquí lo que veo yo es algo que siempre pasa en la relación de Dios con su pueblo. Dios le advierte, Dios le dice, ¿vale? Y el pueblo empieza a andar bien. Y en cuanto que se descuidan un poquillo, ya están buscando a otros dioses, ya se han olvidado del Señor, ya están haciendo barbaridades. Y entonces Dios, que lo ve y que los deja, porque tenemos libre albedrío, los deja ver hasta dónde llegan, ¿vale? Pues los dejan que paguen las consecuencias de la manera que están viviendo. Y Él usa esas consecuencias para luego
llevarlo al arrepentimiento. Eso se ve una vez y otra vez y otra vez. Y aquí, si queréis leer el capítulo 6, es que es así. Es que es así, dice así, mira. Está explicado lo que está pasando, ¿no? En todos los versículos esto. Sucedía que cuando Israel sembraba, luego subían los madianistas y le quitaban todo lo que tenía. Y dice, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, ¿qué pasó? Estoy en el versículo 6. Clamaron a Jehová. ¿Veis? Dios le permite que vivan las consecuencias de su pecado para llevarlo hasta el fondo y de ¡ay, Señor! ¿Pero qué está pasando? Y entonces Dios está deseando de eso, porque está deseando de bendecirlo, está deseando de ayudarlo, está deseando de sacarlo de esa situación. Eso es una vez, otra vez y otra vez. Ese es el patrón de Dios con su pueblo. Lo he visto en Abacú, lo he visto en Gedeón. Fijaros, dice, aquí donde estaba, en el versículo aquí lo he leído, eso. Y clamaron, dice, y entonces dice, ya empieza el Señor a hablar. Dice, en el versículo 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de lo que le estaba pasando, ¿vale? Jehová de momento envió a Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de la... Recordó, como le pasó a Abacú, recordó, yo hice sacar de la tierra de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, yo libré de las manos de los egipcios, de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero ¿qué? Pero no habéis obedecido a mi voz. Fijaros, no habéis obedecido a mi voz. El Señor nos lo advierte, nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Nos lo dice, nos está diciendo que lo busquemos en intimidad, que es en intimidad donde Él nos va a fortalecer, nos va a dar sabiduría, que es ahí. Pero, ¿lo hacemos? ¿Obedecemos su voz? Pues eso va a tener una consecuencia, porque Él actúa así. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina, y aquí es donde el ángel de Jehová, Dios decide usar a Gedeón para liberar a su pueblo. Fijaros, él estaba deseandito de que clamaran a él para él librarlo. Deseandito. Pero a veces somos tan necios que aunque nos veamos con el pescuezo allí en el suelo, no somos capaces de clamar a él. Y le dice el ángel, que se le apareció a Gedeón. Fijaros, en el versículo 12 dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí vemos la desesperanza. Aquí vemos, a partir del versículo 13, vemos la desesperanza. Se le aparece el ángel y dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué dice Gedeón? Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no está sobreveniendo todo esto? ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que tú nos sacaste de la tierra de Egipto, que tú nunca nada? ¿Sí? Igual que Abacú. ¿Pero por qué nos pasa esto? Igual que nosotros. ¿Pero qué está pasando? ¿Sí? ¿Ha visto qué clarito está? Es que está escrito ahí, que no me lo tengo yo ni que inventar. Ay, Señor, ay. ¿Cuántas veces no decimos nosotros lo mismo? ¿Por qué me pasa esto? Si Dios me ama tanto, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permite esto? ¿Sabes qué está pasando? Que cuando decimos eso, perdemos nuestra confianza y olvidamos que las cosas que Dios hace, siempre, los tiempos buenos, los tiempos malos, tienen un propósito. Y ese propósito son para nuestro bien y para su gloria. Amén. Amén. ¿Cómo llegaron a esto? Que es lo que yo quiero que aprendamos, que no sé si lo vamos a poder aprender o no, pero bueno, rápidamente. ¿Cómo llegaron a esto? Porque esto no sucede de la noche a la mañana.
El proceso, hasta que Jesús venga, tenemos un proceso de santidad y tenemos que ir aprendiendo y creciendo. Y si vamos haciendo las cosas mal, hoy hacemos las cosas mal, mañana las hacemos mal, mañana las hacemos mal, cuando llegue una situación difícil lo vamos a hacer mal. ¿Sí? Mira, pasó esto porque ellos perdieron su visión de Dios. Mira, Jueces 21-25, que es el último versículo del libro de Jueces, es el resumen de lo que estaba pasando. Es el resumen de lo que hemos visto. Mira, dice el último versículo de Jueces. Aquí está. En estos días de lo que estamos hablando, de bien de Habacuc, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían perdido de vista la palabra de Dios. No se preocupaban de hacer lo que Dios quería que hicieran, ni caminaban en obediencia, sino que se dedicaron a hacer lo que quisieron. Siguieron sus deseos, sus pasiones, su idea y dejaron a Dios de lado. ¿Os suena esto? ¿Es esto la sociedad en que vivimos? Cada día que yo veo la noticia, veo esto. Nadie quiere saber nada de Dios. A Dios lo han quitado de las escuelas. A Dios lo han quitado de todas las instituciones. Hay muchos niños que no saben qué es Dios. No lo saben. Yo no puedo evitar pensar en estos tiempos cuando he escuchado eso. Lo que importa en esta sociedad es el bienestar individual. Lo que yo pienso es lo que vale. Lo que yo siento es lo que importa. Pero ¿y Dios? ¿Qué? ¿Dónde está Dios? ¿En qué lugar hemos puesto a Dios? Pues si nosotros como creyentes nos contagiamos de esta corriente de pensamiento, vamos a perder nuestra visión de quién es Dios. De la misma manera que lo perdió Gedeón y lo perdió el pueblo de Israel. Así que espabilamos, vamos a espabilar, vamos a ver lo que hay fuera y no dejarnos llevar por lo que hay fuera, ¿de acuerdo? Porque eso es un paso hasta el siguiente paso. Porque el siguiente paso es que perdieron su relación con Dios. Pero cuando yo pierdo la visión, yo me contagio del mundo y lo que me preocupa es mi vida, lo que yo pienso, lo que yo deseo, y a Dios no lo tengo en mi vida, o en mi lista lo tengo el último, pues va a pasar eso. ¿No te das cuenta? No te das cuenta, porque en ese momento no pasa nada, tú te sientes bien. Pero Dios nos está advirtiendo de que estos pasitos, si estamos dando estos pasitos, no son los que Él quiere que demos. Perdieron su relación con Dios, porque si tú pierdes la visión de Dios, pierdes tu relación con Él. Dice en el versículo 2:10, dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, es decir, todos murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho. Se levantó una generación que no conocía a Jehová, y esa era la generación esta generación era esa, ¿sí? El conocimiento de Dios se perdió tan solo en una generación. La generación de Moisés fue sacada de Egipto, vio abrirse el Mar Rojo, vio cómo Dios proveía en el desierto y cómo salía agua de la roca. La generación de Josué, que era la siguiente, entró en la tierra prometida. Y la generación que vino después se olvidó de todo eso, y sus padres no fueron capaces de pasarle el conocimiento de Dios. Y a mí esto, como madre, como abuela, ¿qué nos dice esto? ¿Conocen nuestros nietos que hay un tal Jesús que nos ama? Yo creo que generación a generación se va perdiendo esto, se va perdiendo. Ahora muchas veces queremos hablarle a nuestros nietos y nuestros hijos no nos dejan. ¿Es o no es? Yo ahora mismo veo dos vertientes, que no sé cuál es peor. De los hijos de mis nietos en adelante y de los hijos de mis nietos, ya no sé cómo no venga el Señor antes. Están en España, ¿verdad? En Baena. Están los católicos,
que bueno, por lo menos los niños que hacen la comunión, que han oído hablar de Jesús. Han oído hablar de Jesús. No me gusta. No me gusta porque tienen un Dios como el que decía en la predicación de Tiel. ¿Recordáis cuando dice que el becerro de oro que levantaron los israelitas mientras que Moisés fue, no representaban otros dioses? Porque Aarón dijo, hoy vamos a hacer fiesta a Jehová. Ellos plasmaron allí el concepto que tenían de Dios. Y hay conceptos de Dios que muchas veces en nosotros mismos están equivocados y tenemos que analizarlo, ¿vale? Entonces, pero bueno, yo pienso que esos niños que hacen la comunión y que todo eso, por lo menos, están equivocados en muchas áreas, pero conocen a Jesús. Pero yo también no sé qué es peor, ¿vale? No sé si eso es malo, pero no sé si es más malo que lo que voy a decir. Aquellos que ni siquiera han oído hablar, ni siquiera. Mira, yo a mis nietos, si yo no le hablo a mis nietos no saben ni quién es Jesús, ni por qué necesitan a Jesús, y ni si Dios existe, si no existe. Hoy los padres no le hablan a sus hijos de eso. No. Entonces, esta generación está perdiendo eso. ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios si no lo han oído hablar de Él? Y eso cada vez se está perdiendo más. Y los que oyen, lo que te decía, que no sé qué es peor, una cosa que otra, que oigan eso, por lo menos celebran la Navidad, saben que es Jesús, algo, pero los que ni siquiera celebran la Navidad ni le hablan a sus hijos de este tema, imaginaros, ¿no? Y eso me habla a mí como madre, como abuela, la responsabilidad que tengo delante de Dios, de que mis hijos y mis nietos, ahora ya mis nietos porque mis hijos son mayores, mis nietos, conozcan. Y si me prohibieran hablarle, yo seguiría hablándole al Señor de ellos. Y en la medida que pudiera, de manera encubierta o no encubierta, intentaría hablarle a mis nietos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿vale? Que no perdamos esa visión, que no perdamos eso. Que sepamos que es muy importante que nuestros nietos conozcan que hay un Dios que lo ama y que la salvación es por gracia. Eso se perdió aquí, en esta generación. Por eso reaccionan ante la diversidad, reaccionan así. Y por último, eso llevó a perder la devoción de Dios. Claro, en Jueces 2:11 así lo dice. Jueces capítulo 2, 11, 12, ya termino. Ay, con el tiempo. Pero estamos escuchando la voz de Dios. 2, 11, 12. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Esto es consecuencia directa de todo lo anterior y es una advertencia para nosotros. Lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Me lo digo a mí misma, porque la que primera se predica soy yo. ¿Qué lugar le damos a Dios? ¿Qué lugar le damos a Dios en nuestra vida? ¿Qué lugar le damos a Dios en nuestra vida? Si Él viene detrás de todo lo demás, es imposible que tengamos paz en medio de la tormenta. Es imposible que sepamos controlar nuestros sentimientos en medio del peligro que nos acecha. Porque ¿sabéis qué? Que vamos a recurrir a todo lo que está en nuestra lista antes que a Dios. Eso es sí y sí. Eso es sí y sí. Así que fijaros qué tres cosas el Señor nos está advirtiendo para que no lleguemos a esa situación que hemos hablado antes. No ha dicho que tenemos que hacer de esa situación para salir. No ha dicho que clamemos a Él para que podamos ver con los ojos espirituales, que lo busquemos en intimidad. Y ahora nos está advirtiendo a través de Gedeón qué son las causas que llevan a esa situación.
si perdemos la visión, si perdemos la intimidad y si lo tenemos puesto en el último de la lista. Yo no creo que sea, fíjate, ni en el último, sino con que lo tengamos el segundo de la lista, ya estamos haciéndolo más. Ya lo estamos haciendo más. Porque cuando lo necesitemos vamos a acudir a lo primero que tenemos en nuestra lista, porque esa será nuestra prioridad. Por lo tanto, no es Él la prioridad. Ya termino. Así que, bueno, para terminar, nuestra visión de quién es Dios, nuestra relación con Dios y nuestra devoción a Dios son básicas para mantener y estar preparados y actuar como hijo de Dios y no como inconverso, ¿vale? Para estudiar como hijo de Dios en medio de un mundo caótico, en medio de un mundo que hay tantas cosas que no tienen sentido, ¿verdad? Así que si has perdido alguna de estas tres cosas por el camino, pues eso le pasó a Gedeón y le pasó a Habacuc. Lo que tenemos es que volvernos al Señor, procurar tener esto en cuenta, ¿verdad? Y como dice Isaías 26:3, y que podamos decir, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestro pensamiento persevera en Él de esta manera, sin perder la visión, sin perder la devoción y la intimidad, llegará situaciones dificilísimas, la misma muerte a nuestra vida, y estaremos confiados y tendremos paz, porque Él es nuestra prioridad. Amén. Así que no podemos decir que Dios no nos ha hablado en tiempos de dificultad. Nos ha hablado y mucho, y mucho. Y todo para guardarnos, para protegernos, para hacernos crecer y madurar. Qué bueno es Dios, amén. Pues que el Señor os bendiga y que sigamos aprendiendo a conocerlo y a obedecerlo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, eres maravilloso, eres precioso, tú nos sorprendes cada día tienes palabras nuevas, cada día, Señor, tú que eres el único que conoce nuestros corazones, sabes cómo hablarnos, cómo tratarnos, qué decirnos, cómo decírnoslos. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que esta palabra y cada una de las palabras que se predican desde este púlpito y que escuchamos, Señor, podamos ponerla por obra, para gozo, para bendición nuestra y para la gloria y la honra tuya, Señor. Perdónanos, Señor, si no sabemos andar por tus caminos en la libertad y en el Espíritu, Señor, porque es en el Espíritu que hay libertad, es en el Espíritu que podemos caminar en la dirección correcta, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que tú nos dejas de tu siervo, para que nosotros aprendamos, para que si hemos caído sepamos salir, y también para que no caigamos, Señor. Muchísimas gracias. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, Señor, y para ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús.